empezar a observar la dinámica que se dará el próximo año. Un 2016 que llega cargada de ciertas incertidumbres para muchos sectores, sobre todo cuando estamos hablando de que hay una menor inversión, de que estamos hablando de que el endeudamiento mismo ya no es lo que se podía haber observado en los años anteriores. Cuando se anuncia el crecimiento del país de parte de la misma vocería gubernamental de alrededor del 1%, hay sectores, sin embargo, que piensan que podría ser menor a esta cifra, que no habrá realmente crecimiento cuando se habla de inversiones, cuando se habla de ciertos sectores que podrían estar registrando iliquidez. Empecemos por allí, economista. Bienvenido, muy buenos días. ¿Cómo deberíamos nosotros observar este 2016, Hugo Villacrés? ¿Qué tal, Verónica? Buenos días, un saludo a la gente que nos escucha. Empezar diciendo que podemos vislumbrar ciertas señales. Y señales que se vienen, por ejemplo, en algunos instrumentos de política que sirven para lo que sería la ejecución durante el próximo año. Lo primero, el presupuesto. Cuando uno revisa un presupuesto que reduce su monto con respecto a años anteriores, evidentemente es señal de que existe algún problema dentro de la economía, sea esta en la parte internacional o sea esta en la parte local. Entonces, esa es una primera señal de que evidentemente hay un problema. Si a eso se suma un recorte en ciertos tipos de subsidios y subvenciones, sobre todo en aquellos de carácter regresivo, es decir, aquellos que permitían en algún momento dado que los deciles que más recursos tienen sigan siendo subvencionados o subsidiados, dependiendo si se trata de el pago por una tarifa o una transferencia directa. Entonces también estamos observando un segundo mecanismo de recorte, lo cual nos invita, por señales, por expectativas de los agentes económicos en el entorno, simplemente a pensar que el próximo año es un año en donde va a existir cierto tipo de ajustes. A eso súmele usted, en esencia, por ejemplo, también que hay subsidios como el bono de la vivienda que no se está contrayendo, al contrario, se está expandiendo. Usted puede encontrar una señal clara de política también del gobierno que le apunta a un determinado sector para fortalecer el crecimiento económico que usted comentaba, que es la proyección del Banco Central para el próximo año. Entonces, ahí hay ciertos indicadores, por lo menos, que nos invitan a trasladar cómo va a estar funcionando el año que viene. De todos modos, ese funcionamiento para el año que viene depende también de ciertas condicionantes que tienen que cumplirse a finales de este año. Por ejemplo, el pago de los bonos Global 2015. Anticipado que se realizarán. Estamos hablando de alrededor de $650 millones. Si ese pago se realiza, eso es tener la expectativa abierta de los mercados internacionales. ¿Por qué? Porque fíjese usted que, por ejemplo, el indicador de riesgo país casi siempre está correlacionado en el caso ecuatoriano al precio del petróleo. ¿Qué quiere decir? Que cuando el precio del petróleo es alto, el riesgo país tiende a reducirse a nivel internacional. Y cuando el precio baja, el precio del petróleo, el riesgo país tiende a aumentar a nivel internacional. Son dos tendencias que van en sentido opuesto. ¿Por qué? Por obvias razones. El mercado internacional dice, si tienen menos recursos, probablemente me podrían dejar de pagar. Un buen indicador con respecto a eso sería que se cancelen los Global 2015, que usted acaba de confirmar, que de hecho es lo que se ha dicho, que se va a cancelar eso. Con eso se va a reducir esas expectativas de no pago y también seguramente mejorarán las calificaciones de calificadores internacionales como Fitch, Standard & Poor's, como Moody's, y eso genera la posibilidad de acceso en caso de contingencia a los mercados internacionales. Acuérdense que lo que se ha presentado este año es simplemente una proforma, y una proforma, para que la gente nos entienda, es simplemente presentar, ya que estamos cercanos a un partido de fútbol, es presentar la alineación del equipo. Evidentemente, la única certeza que tenemos es que el partido se juega mañana a las 4 de la tarde, el partido Ecuador-Uruguay. La única certeza que tenemos acá es que el próximo año vamos a tener un escenario económico con reducción en el presupuesto general del Estado y que una de las variables de ajuste que se ha utilizado es la inflación. No obstante, eso es simplemente una proforma. Ya habrá que ver qué va ocurriendo en la ejecución presupuestaria, qué tipo de ajustes adicionales se pueden producir y sobre todo supongo que irá de la mano
mano con la eficiencia en la ejecución presupuestaria institucional, es decir, irán midiendo claramente cómo van los procesos de ejecución para ir retirando de aquellas instituciones que de manera ineficiente no ejecuten en los plazos establecidos, y eso va a permitir también tener algunas otras variables para ir acondicionando lo que será el presupuesto del próximo año. Muchísimas gracias. Pero si hacemos esta misma analogía y dándole la bienvenida también ahora mismo al economista Eduardo Cadena, de este partido de fútbol, posiblemente sí, en efecto, conocemos la cancha. Lo que ocurre es que el director técnico no da pie para que pueda haber un cambio de estrategia tampoco, ratificando lo que ellos consideran como el modelo económico que no deberá cambiar, pero se habla sobre todo de que los ajustes no van a ir por donde otros sectores estiman que debería irse. ¿Cómo mira usted lo que podría estar ocurriendo y vas tras la ratificación del gobierno central de que no habrá, por ejemplo, reducción del aparato burocrático? Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días, Verónica. Buenos días, Hugo. Gracias por la invitación. Sí, bueno, si seguimos hablando de fútbol, podemos decirle en verdad que no da pie con bola en este tratar de arreglar las cosas que se han hecho mal. Es cierto que el proyectar un ajuste del gobierno nos hace prever que el próximo año tampoco tendremos crecimiento. Este año seguramente tendremos un decrecimiento del 0.4%, según los análisis del Fondo Monetario Internacional. El próximo año las expectativas son que crezcamos en el 0.1% de acuerdo al Fondo Monetario Internacional y menos del 1% de acuerdo a la CEPAL. Y seguramente estas proyecciones estarán cerca de la realidad, porque si nosotros vemos las variables, es decir, el consumo, inversión, exportaciones, importaciones, no hay indicios de que nos digan que esto puede cambiar de tendencia por algún tipo de política que se esté implementando. El ajuste básicamente es para arreglar las cuentas, ¿no? El gasto del Estado induce ahora u obliga ahora a que se haga este tipo de ajustes, reduciendo drásticamente la inversión, reduciendo los subsidios para tratar de cuadrar las cuentas del sector fiscal. Pero esto esto es un indicio de arreglo de las cosas, de arreglo de las cuentas, pero no es un indicio de crecimiento. Para que exista crecimiento o para que se produzca el crecimiento, se induzca el crecimiento, se necesitan muchas otras cosas, ¿no es cierto? Cosas en que realmente ha fallado el modelo, ha fallado el régimen, como un sistema laboral inflexible que no permite a las empresas incorporar rápidamente mano de obra o trabajo, 12 cambios tributarios, una tramitología muy pesada que nos coloca en el lugar 117 frente a 180 países en competitividad, un riesgo país, como lo decía Hugo, extremadamente alto. No hemos firmado acuerdos comerciales, hemos sacado una ley de herencia que desincentiva la inversión, sacamos leyes de plusvalía que desincentiva la inversión, un código del conocimiento que no reconoce la propiedad intelectual, salvaguardias, cupos, etcétera. Es una serie de medidas que hacen que la economía sea muy poco atractiva a la inversión. Y si nosotros buscamos crecimiento o posibilidades de crecimiento, necesitamos de esas condiciones de inversión. Porque si no tenemos inversión, no generamos trabajo; si no generamos trabajo, no generamos producción, no generamos exportaciones y no generamos crecimiento. Entonces, que se ajuste el presupuesto nos denuncia simplemente que tenemos una contracción o que no tenemos crecimiento, pero el que no se cambie la forma de ver la economía, las acciones que se están implementando, es lo que nos hace decir que no tenemos posibilidades o no tenemos incentivos para que la economía crezca el próximo año. Y estos incentivos posiblemente de lo que se está buscando es de que vengan del sector privado. Quizás el ajuste real que el gobierno puede estar planificando va de la mano más bien de ajustar al sector privado, y lo anticipo en función de lo que han dicho los propios funcionarios de gobierno respecto a la eliminación de subsidios. Posiblemente podría ser por allí, atacando lo que han dicho también a los sectores más pudientes. Realmente en esta dinámica que se puede observar, el tirar la pelotita hacia el sector privado puede constituirse en una alternativa de solución para luego topar el tema del endeudamiento, en donde también podemos encontrar serias complicaciones.
Mire, Verónica, lo primero, Eduardo mencionaba el tema del PIB por el lado del gasto, y en el PIB por el lado del gasto usted tiene el consumo, la inversión, el gasto de gobierno, en el caso de consumo e inversión público y privados, y el resultado de balanza comercial. El resultado de balanza comercial, por obvias razones, ha sido deficitario, además alcanza un análisis deficitario histórico en el Ecuador, y para eso se han utilizado algunas medidas de política comercial. En ausencia de política monetaria, usted tiene que utilizar política comercial o política fiscal, no tiene otro elemento que le pueda ayudar. Pero más allá de cómo funciona esto, también hay que analizar algunos otros temas que no dejan de ser importantes en cuanto al sector privado. Evidentemente se necesita el concurso del sector público y el sector privado en cualquier año dentro de la economía, no solamente en un año que puede tener problemas. En todos los años es importante que esos dos motores del avión estén funcionando para que el avión pueda trasladarse a una velocidad estándar que le permita llegar a su destino. Pero una invitación sin incentivos no es una invitación realmente. Pero yo creo que, por ejemplo, de lo que he escuchado, no he estado metido en el sector productivo, pero al parecer hay una serie de incentivos tributarios que se lanzaban que fueron vistos con buenos ojos, inclusive por el presidente de la Cámara de Industriales, que leí en Twitter que saludaba, y algunos otros personeros del sector productivo que saludaban esta oportunidad. No hay que olvidarse que, por ejemplo, cuando se habla de cambios tributarios, muchos cambios tributarios fueron para beneficiar a quienes tienen que cancelar impuestos. En el caso de los agentes económicos individuales, por mencionar uno, se puso esta serie de exenciones esta serie de escudos en impuesto a la renta en 5 grupos: en salud, en alimentación, en vivienda, en donde usted con sus facturas puede de alguna manera tener cierto nivel de gastos que se encuentran impresos y le permiten, como un escudo fiscal, evitar cierto pago. Entonces no es cierto que los 12 o 13 cambios que han existido tributarios han sido únicamente para generar una serie de medidas que podrían generar casos problemáticos para el sector productivo. Yo diría lo contrario. Hay muchos de ellos que más bien generaron incentivos para el sector productivo. Pero además es importante mencionar que si usted va a tener desequilibrios en mercados externos, en el mercado real y en el mercado de capitales, tiene que ver cómo va a ajustar. Por eso está ajustando por el lado de la inversión. No creo que la variable a ajustar pueda ser el empleo de ninguna manera, por un asunto también de dinamización del consumo en términos del sector privado. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que es obvio que el gobierno no ajuste el sector de empleo en un año de crisis. O sea, resulta ilógico. Fíjese usted lo que Keynes decía en la década de los 30, en la Gran Depresión en los Estados Unidos. Si es necesario que el Estado contrate gente para que caben huecos y vuelvan a cerrar esos mismos huecos que cavaron, pero se les cancele un salario a final de mes, eso va a generar liquidez que va a dinamizar el consumo y la inversión. Entonces es ilógico, desde mi punto de vista, que una de las variables de ajuste se piense siquiera que pueda ser el empleo. Y yo creo que la invitación al sector privado también va por ese lado, y la apuesta que se hace al sector de la vivienda es también una muestra clara. Acuérdese que el sector de la vivienda es un sector que normalmente es muy dinamizador del empleo, o que requiere mucho empleo para poder desarrollarse. ¿Y existen realmente los escenarios y existen las herramientas como para buscar la manera de fomentar la inversión a través del sector privado, economista Cadena? ¿Ustedes sienten que realmente se le está viabilizando el camino? Para nada. Justamente el problema es eso, que las condiciones de la economía no son atractivas para la inversión privada, y los indicadores te lo muestran claramente, ¿no es cierto? No tenemos que repetir que nuestra inversión extranjera, por ejemplo, es mínimo como comparada con Colombia, con Perú, con Chile. No porque los inversionistas extranjeros no les guste el Ecuador, simplemente es porque los modelos económicos que han sido implementados en Colombia, Perú o Chile son diferentes y hacen una economía atractiva para que entren estos recursos. Hugo decía que el ajuste no va por el empleo, el ajuste va justamente por el empleo. O sea, si usted reduce $3,000 millones de la inversión, evidentemente lo que va a existir es una contracción en la producción y en el empleo. Por ejemplo,
ejemplo, en el sector de la construcción. El sector de la construcción este año se proyecta 1.35 negativo y el próximo año cosa similar, lo mismo en manufactura, 1.5 negativo, o en el comercio que venía creciendo dinámicamente, este año se proyecta en un crecimiento de cero. Esas proyecciones de crecimiento muchas veces no se ligan, pero directamente es en una afectación de empleo, es una afectación de pobreza. Incentivos realmente no existen, como les decía, el sector productivo, el sector empresarial, los gremios nunca han solicitado incentivos tributarios o subsidios o regalos. No se trata de eso, se trata de hacer una economía atractiva con todas las condiciones que yo le mencionaba en la pregunta anterior. Se han intentado varias cosas de parte del gobierno. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo se sacaron un proyecto de Ecuador Invierte, Ecuador Emprende, que fue un fracaso. Después se sacó el Código de la Producción, que también hacía varios incentivos tributarios o reducciones tributarias, con lo cual fue un fracaso, igual que el cambio de la matriz productiva, ¿no es cierto? Los mismos estudios, los mismos centralismos, las mismas proyecciones, era un fracaso igual. Y yo creo que el último intento de estas exenciones tributarias y de estos mal llamados incentivos es la ley de alianzas público-privadas, que más bien yo le veo contraproducente contra lo que es la inversión privada. Y le veo contraproducente porque estos mecanismos ya existían. Por ejemplo, en Quito ya existían hace mucho tiempo una ordenanza de asociación público-privada, lo mismo en Guayaquil, lo mismo en Cuenca. Ahora se centraliza esto, es decir, cualquier proyecto de asociación público-privada que tenga Quito, que tenga Cuenca, que tenga Guayaquil, va a tener que ser centralizado a 4 personas designadas por el presidente. Yo entiendo esto más como un comité para sacar los proyectos que al presidente le interesen, los 3 o 4 proyectos que al presidente le interesen, pero eso de centralizar y poner 4 representantes para que decidan qué va y qué no va, yo le veo absolutamente contraproducente, y que igual que los fracasos que se han tenido con los proyectos que yo le mencionaba anteriormente, este será uno más de ellos. Son ya las 7:25 y en breve buscaremos ese diálogo también para tomar contacto hacia el puerto principal, si ustedes me lo permiten. Pero yo quisiera escuchar antes lo que decía también desde el Observatorio Fiscal Jaime Carrera, haciendo un análisis de cuál es la circunstancia económica que vive el país. Evidentemente que estos factores configuran un escenario de crisis, ¿no? De crisis, con mayúsculas, pues menos crédito, menos liquidez, menos demanda, menos poder adquisitivo, y técnicamente el país está en recesión. Pues es universalmente aceptado que cuando un país durante 2 trimestres seguidos decrece en su economía, hay crisis en un país, pero viendo en un contexto histórico, Francisco. La peor crisis que tiene el Ecuador es no encontrar un modelo económico para el progreso y haber desaprovechado este boom. Tienen presente, creo, los últimos 45 años del país. 70, boom petrolero parecido a este, con las mismas características. La democracia, ¿no? Crecimiento 7%. Generación de distorsiones, luego pasar la factura, 80 y 90. 2 décadas perdidas, crecimiento 2,2% promedio. 2014, otro boom petrolero parecido, crecimiento promedio 4,3%. Hoy, 2015, después de esos 45 años, país decrece. 2016 tal vez decrecerá, 2017 algo parecido. Entonces, luego de 45 años de estar en estos vaivenes, de no encontrar un rumbo, cierto, para que el país crezca, volvemos a decrecer, a los ajustes, a retroceder. Esa es la realidad del país. Esa es la verdadera crisis del país, ¿no? No haber aprovechado. Exa FM. Y posiblemente en este análisis uno observa algunos puntos que deberían ser también analizados por ustedes. Esa es la situación en la que nosotros nos enfrentamos, y en vísperas de un 2016 absolutamente negativo, Hugo. Y con el pesimismo de Jaime yo no me levantaría de la cama, porque me daría miedo a que salga y un carro me atropelle o algún tema por el estilo. Yo creo que hay que mirar la economía con una lógica del funcionamiento de la vida misma. La economía funciona por ciclos económicos, es cierto, y hay ciclos de crecimiento, hay ciclos de recesión, hay ciclos de expansión. Uno puede alcanzar una cima, puede llegar a un valle.
así es como funciona la economía en su Pero conjunto. aprovechando las épocas, podríamos también ser previsibles. Por supuesto, pero fíjese usted, todo depende de la óptica con la que se la mire. Uno puede decir, por ejemplo, ahora se están retirando ciertos subsidios y subvenciones hoy porque hay un escenario no tan favorable. Y no nos ponemos a pensar que hace más de un año, cerca de 2 años, salió el proyecto de las cocinas de inducción, que era un proyecto, o que es un proyecto de tratar de sustituir el gas de uso doméstico con otro escenario que les permite cocinar, que es la cocina de inducción. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo, creo yo, firme de reducir el subsidio al gas. Entonces, ¿qué le quiero decir con este ejemplo simple? Que siempre estuvo dentro de los objetivos de política económica en tiempos en donde el precio del petróleo era mucho más alto, el buscar reducir sobre todo los subsidios regresivos, porque no todo subsidio es malo. De hecho, muchos de los países del primer mundo son países que subsidian y además países que siguen subsidiando, inclusive en mercados internacionales ya con la firma de tratados de libre comercio. Entonces, por ejemplo, hablar del tema de subsidios es un tema que se lo ha estado considerando desde hace algún tiempo y además que no es generado dentro de los últimos 8 años. Estamos hablando de subsidios que se generaron a finales de la década de los 90, en un tiempo de crisis del Ecuador. La inversión extranjera directa nunca ha sido alta en el Ecuador. Y nunca ha sido alta por diferentes medidas. Habría que ver, además, si comparamos la inversión extranjera directa, y de esto hemos hablado largo con Eduardo, habría que entender qué tipo de inversión extranjera directa tiene Colombia, tiene Perú, tiene Chile, hacia qué sectores está dirigido y hasta qué punto puede denominarse una inversión extranjera directa extractivista. Es decir, que no solamente que terminan sacando los recursos que invirtieron, sino piden un rendimiento por esos recursos. Ese es el tipo de inversión que queremos, ese es el tipo de crecimiento sostenido a largo plazo, genera eso fuentes de empleo. Entonces hay una serie de interrogantes alrededor, porque la economía debe ser entendida, como le digo, como ese escenario en el cual todos los seres humanos debemos alcanzar nuestro desarrollo. Y para eso, pues, lo que debe hacer el regulador simplemente es ir ajustando ciertas variables conforme se va generando el escenario, a fin de que los diferentes actores de la economía, el sector público, el sector privado, el sector empresarial, puedan tener la posibilidad de desarrollarse. Evidentemente estamos en un contexto internacional, las crisis internacionales nos pueden golpear también en el país. Si vemos este tema de la reducción del precio de uno de los commodities principales, como es el precio del petróleo, ha tenido impactos en economías como la China, en muchas de las economías europeas. Hemos visto algunos casos de países que inclusive han recibido el impacto de una manera muchísimo más fuerte. Entonces, en un contexto internacional complicado, es importante analizar qué es lo que el Ecuador está haciendo. A mí me parece que el Ecuador hace lo correcto. Uno de las herramientas y variables de ajuste tiene que ser la inversión, evidentemente tiene que ser la inversión. Cuando Eduardo me dice a través de la inversión seguramente vas a perjudicar el empleo, del otro lado hay otras personas que dicen no, pero es que el Estado debería también reducir las fuentes de empleo. Entonces, ¿en qué mismo quedamos? O sea, evidentemente cuando se ajusta la inversión, seguramente en ciertos proyectos de carácter privado, porque hay que acordarse que los privados también hacen negocios con el sector público y en esos negocios con el sector público es donde se generan seguramente estas fuentes de trabajo de las que me habla Eduardo, pero lo que está haciendo el sector público en esencia es garantizar sus fuentes de trabajo, y el sector privado debería encontrar también los mecanismos para que eso se pueda dar. Ahora, ese escenario, ¿existe, economista Cadena? ¿Existe el escenario adecuado como para que ustedes puedan también invertir? ¿De dónde debería venir esta inversión? El Estado ecuatoriano ha hecho ingentes inversiones en muchísimos proyectos, es indiscutible, pero también ha habido inversiones excesivas y criticadas que bien podrían haber sido compartidas en épocas anteriores con los propios sectores privados o los sectores externos. Ese es el centro del problema, no existe ese escenario. Se ha creído que en base a una lotería petrolera y en base a que se puede endeudar agresivamente por el respaldo, la garantía de precios altos del petróleo, nosotros íbamos a poder seguir viviendo de esa manera, no creando las condiciones adecuadas. Es cierto lo que dice Hugo, el Ecuador no ha tenido una historia de inversión extranjera alta, como no lo tenía Colombia y como no lo tenía Perú.
Ahora Colombia y Perú sí lo tienen, en base a que han hecho las cosas bien. Nosotros seguimos sin tenerla, en base a que hemos hecho las cosas mal, ¿no es cierto? Yo escuchaba hace pocas semanas en este debate al ministro de coordinador de la producción, que sacaba un cuadrito explicando esto de la inversión y decía, la inversión externa no es buena porque si te entra 100, cuando tú en el tiempo vas entregando las utilidades te sale 100, entonces te queda 0. Entonces eso realmente es muy preocupante y eso explica mucho del fracaso de este modelo, porque eso es no entender que la inversión genera riqueza. O sea, si tú ingresas una cantidad de 100, tú estás generando trabajo, estás generando producción, estás generando exportaciones, estás generando nueva riqueza. No quiere decir que con las utilidades de eso tú estás reduciendo lo que invertiste. Pues estás generando nueva riqueza y parte de esa generación de nueva riqueza es lo que paga utilidades. Y así se entiende el crecimiento de un país. Si uno no entiende así el crecimiento de un país, difícilmente va a poder crear un escenario atractivo para la inversión, el empleo y el crecimiento. La confianza es básico en un escenario en un país, y eso lastimosamente no existe. El culpar de esta crisis a la caída del precio del petróleo me parece absurdo, ¿no es cierto? Es como decir, yo me saqué la lotería este año y pude gastar y viví bien, y el próximo año le culpo a que no me saqué la lotería de mis problemas, cuando desperdicié una gran oportunidad. Los precios del petróleo están a niveles históricos. O sea, el precio del petróleo que esté a $42 es inclusive un precio más alto de lo que se mantuvo por muchos años. En el año 2005, 2006 tuvimos ese precio del petróleo y el Ecuador creció cerca del 8% por inversión extranjera, sobre todo en el oleoducto de crudos pesados. Entonces, el decir que es porque no me saqué la lotería este año que tengo problemas, ya le digo, me parece absurdo, una forma un poco irresponsable de manejar el problema realmente, que es que no existe un escenario, no existen las condiciones adecuadas en el país y se han deteriorado esas condiciones para que el sector privado pueda generar ese crecimiento que el país necesita ahora. Ahora, lo que sí está... Hay dígame. solo dos acotaciones, Verónica. La primera, el tema de que la inversión extranjera directa per se va a generar mayor riqueza, eso depende en qué se invierta. Porque no es lo mismo una inversión que viene a quedarse, que viene a hacer industria, que viene a generar empleo, que viene a generar riqueza que una inversión extractivista, por ejemplo. Y hay muchos estudios internacionales que hablan de la famosa maldición de los recursos naturales, estudios de Jeffrey Sachs, de Andrew Warner, que justamente mencionan la maldición de los recursos naturales por lo extractivista que resulta ese tipo de inversión, sobre todo cuando es inversión extranjera. Y después, yo no creo que acá es un tema de culpas o responsabilidades, ¿no? Creo que es un tema de enfrentar una crisis o un problema que se presenta a nivel internacional, y esa crisis internacional también afecta el contexto local. Países mucho más grandes también están en un escenario de problemas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para salir adelante? El emitir juicios de valor como en los últimos 7 años se ha perdido la posibilidad de crecimiento, que es lo que dice Eduardo, lo mantiene Jaime, a mí me parece que es un juicio de valor, y es un juicio de valor propio de la tendencia que defienden, que era una tendencia seguramente de ahorrar todo el dinero sin importar que la gente siga sufriendo un proceso de inequidad entre ricos y pobres, que siga un proceso de desigualdad. Entonces simplemente es cómo se quiere entender la economía. O como se puede ver los modelos económicos que podrían ser también, positivos en ciertos países. Pero claro, hablando de la inversión y de lo que usted decía, el gobierno nacional también estima que las inversiones que vienen hacia la recuperación de los recursos naturales son positivas, y el propio ministro de las Finanzas, Fausto Herrera, decía en días anteriores que ellos prevén una inversión de alrededor de 1.000 millones en el sector minero, posiblemente 500 millones en lo de las alianzas públicos-privadas. Y vamos a incluir en este diálogo ahora, dando la más cordial bienvenida al economista Alberto Acosta Borneo desde el puerto principal. El 2016 prevé una economía
una economía sin mayor crecimiento, una economía que preocupa a todos los ecuatorianos y en donde, bajo el reconocimiento de los sectores privados como también de los sectores públicos, la inversión es el aspecto fundamental. ¿Cómo mira usted este proceso de inversión? Y lo que estábamos analizando aquí precisamente era que existe un escenario adecuado para poder recibir inversión desde el sector externo, inversión desde el sector privado. Muy buenos días, economista. Muy buenos días. Bueno, yo veo con preocupación que el presupuesto de 2016 nos da la pauta de que el gobierno no va a cambiar de modelo, que quiere insistir en este impulso de la economía desde el gasto público, desde la inversión pública, y que para eso lo que va a hacer es dos medidas. Por un lado, más endeudamiento, está requiriendo 6.600 millones de dólares de financiamiento para poder mantener un presupuesto que de por sí ya tuvo que reducirse, pero a pesar de eso todavía requiere un financiamiento muy elevado. Y la segunda medida es transferir el costo del ajuste al sector público. El presidente ha sido muy claro en decir no va a haber recortes en los empleos del sector público. El sector público no va a pagar el ajuste. Quien tiene que pagar el ajuste es el sector privado. Entonces hay varios mecanismos para transferir el costo del ajuste. Por un lado se va a eliminar los subsidios para las grandes industrias y comercios en combustibles, electricidad. También va a haber un recorte en el bono de desarrollo humano. Lo que se está haciendo en cierta medida es continuar cargando de costos a la producción. ¿Y qué es lo que va a suceder con eso? El empleo en el sector público estará garantizado, pero en el sector privado continuarán destruyéndose empleos como está sucediendo desde el primer trimestre de este año. ¿Y cuál sería la solución aquí? Es compensar y detener esa caída de empleos con más inversión. Pero ahí viene el tema de fondo. Este esquema de impulso desde lo público no ha creado las condiciones necesarias para que la inversión florezca. Entonces vemos cómo todavía se sigue discutiendo en el entorno nacional que la inversión extranjera puede ser mala. Los ministros le están invitando a que vengan a invertir en minería, en petróleo, y las discusiones en este tipo de foros es que la inversión extractivista es mala, pero eso no es lo que piensa el gobierno. Sin embargo, la inversión no llega porque las reglas del juego no son las adecuadas. El gobierno estuvo muy orgulloso de tener la ley de minería más fuerte del mundo. ¿Cuál fue el resultado? Que no se desarrolló la minería. Eso para gusto de quienes están en contra de la extracción minera, pero eso no es lo que quería el gobierno y ahora está buscando una nueva licitación minera y nueva licitación petrolera a las empresas multinacionales. Es decir, no hay la claridad y con esta ley de asociaciones público-privadas tampoco se ha marcado claramente la cancha de que el direccionamiento del gobierno es hacia mayor inversión privada, porque la salida en este momento es solamente más inversión privada. La inversión pública ya no puede continuar porque no existen los recursos, no es un tema ideológico, es un tema de realidad. No existen los recursos para seguir invirtiendo en el ritmo que se realizó durante la lotería petrolera, eso ya se acabó. Ahora tenemos que administrar el Ecuador desde la escasez, aprovechando de todos los recursos que puedan venir y que se pueda obtener desde la inversión privada, nacional o extranjera, y para eso el país requiere de grandes reformas para volver atractivo nuevamente el invertir en el país. Recordemos que la inversión extranjera no solamente es de internacionales, muchos de los grandes capitales de ecuatorianos están en el exterior, y tenemos trabas tan importantes para la inversión como es el impuesto a la salida de divisas, que sí beneficia a las empresas multinacionales porque esas pueden retirar vía dividendos sus rendimientos, pero los nacionales sí tienen que pagar impuesto a la salida de divisas cuando quieran sacar su dinero del país. Entonces vemos que no hay un ambiente favorable para la inversión y mientras no existe ese ambiente favorable no se va a poder dar ese giro de una economía que estuvo impulsada por el sector público pero que ya no va más hacia una economía impulsada por la inversión privada. Y en este cambio del escenario, del manejo del sector público hacia el sector privado, veo un sector privado que tampoco quiere comprometerse, quizás porque el escenario no es el más adecuado. ¿Cuál debería ser la respuesta en el tema de las inversiones? ¿Cómo deberíamos trabajar o qué es lo que deberíamos buscar? Economista Cadena. Como muy bien lo dice Alberto, lo que debemos buscar es un cambio de escenario, un cambio de las condiciones que hagan a la economía atractiva. Y por lo tanto, por ejemplo, debemos propender un código laboral que induzca a las empresas a contratar gente, ¿no es cierto? Una flexibilización que induzca a las empresas a contratar gente, por ejemplo, en el sector agrícola, con cambios de horarios, con flexibilidad de horarios, etcétera. Debemos propender una estabilización tributaria, debemos propender una disminución de la tramitología.
debemos intentar dar confianza y reducir el riesgo país, debemos firmar acuerdos comerciales con nuestros principales mercados, Estados Unidos y Europa, el cual está dilatado y ojalá se llegue a feliz término. Esperemos, porque existen condiciones que podrían decir que no será así. Podemos no sacar ley de herencias, podemos no sacar ley de plusvalía, podemos no atacar la propiedad intelectual a través del Código del Conocimiento, podemos eliminar salvaguardias, podemos eliminar cupos, como bien lo decía Alberto, podemos trabajar sobre el impuesto de salida de divisas. Es decir, una serie de medidas que creen confianza, que hagan una economía atractiva para la inversión y que se desarrolle esa inversión, que es la única forma. El escenario de una economía atractiva es la única forma para que haya inversión, se genere trabajo y se genere producción, se generen exportaciones. A través del modelo del gasto del Estado de tener loterías petroleras no funciona la cosa. Y eso está demostrado, no aquí, está demostrado en España, está demostrado en Grecia, está demostrado en Italia, está demostrado en Argentina, está demostrado en Venezuela y ahora está demostrado en Ecuador. El modelo populista de gasto no funciona. Tenemos que cambiar de modelo. ¿Cambio de modelo que será viable, Hugo? Mire, Verónica, más allá de los temas es importante mencionar que, obvio, va a haber una coincidencia en uno de los puntos que ha mencionado acá Alberto y que creo que todos coincidimos. La variable que va a marcar el desarrollo de la economía en el próximo año es la inversión privada. Y yo creo que el gobierno también es consciente de este tema y por eso propuso la ley de alianzas público-privadas, escenario en el cual el sector privado puede discutir una serie de herramientas. Pero parece que no satisface, es decir, que no llega a llenar las expectativas, ¿no? Entiendo, Verónica. La posibilidad está ahí todavía, aún no iniciamos el próximo año, tienen la posibilidad de sentarse y en ese contexto seguir buscando herramientas que les permitan discutir el funcionamiento de lo que va a ser el trazado de cancha para el próximo año en términos de inversiones. Después, evidentemente uno puede tener diferentes puntos de vista en algunas cosas. Yo sí creo que los subsidios de carácter regresivo tienen que eliminarse, porque los subsidios de carácter regresivo constituyen un gasto, mientras los subsidios de carácter progresivo constituyen una inversión. Un subsidio de carácter progresivo es el bono de desarrollo humano. Un subsidio de carácter regresivo es el subsidio a los combustibles, por ejemplo, en donde finalmente se acaba subsidiando generalmente a la gente que más recursos tiene. Pero hay quienes también dicen subsidiando de alguna manera al sector empresarial, a ese mismo sector privado que ahora le están pidiendo que dé una mano. Sí, pero ojo, que ha tenido todo un tiempo de subsidios, ¿no? Y no un tiempo de subsidios de estos últimos 7 años. Usted analice todo el tiempo que ha tenido subsidios y si se va más atrás todo lo que se ha hecho, entre comillas, para fortalecer al sector privado desde, yo diría que en la década de los 70, el modelo de desarrollo hacia adentro y todo este tipo de esquemas. Lo que tiene que ver con acuerdos comerciales, coincido con el tema de que se están buscando algunos acuerdos, siguen buscando desde Comercio Exterior el acuerdo con la Comunidad Europea, pero un acuerdo en condiciones que también sean favorables para los ecuatorianos. Entonces, un acuerdo que de ninguna manera signifique un entreguismo en muchas de las cosas. Entonces, yo creo que en eso sí también se está caminando. Pero es fácil dedicarse a ver cuáles son las causas que nos llevan al escenario actual, y uno puede tener varias películas de esas causas, porque depende de cómo vea el pasado, uno va a decir, sí, las causas son estas o las causas son estas otras. Lo importante creo que es mirar hacia el futuro, mirar el escenario que tenemos, y con el escenario que tenemos, que ha sido un escenario que desde mi óptica, con muchos aciertos, puede ser que desde otras ópticas existan otros criterios, nos plantea una posibilidad de tener una economía para el próximo año con un fortalecimiento del sector privado, también con un fortalecimiento del sector público, sobre todo de lo que yo he escuchado igual en temas de empleo, y cómo va a funcionar
porque una cosa es el presupuesto general del Estado, y en eso creo que vamos a coincidir, y otra es cómo va a funcionar la ejecución presupuestaria el próximo año, cuáles son los ajustes adicionales que seguramente se van a dar, y en ese contexto buscar mayor confianza no solamente para los agentes económicos privados del sector industrial, sino sobre todo para las personas de a pie, ¿no? Para todos, porque lo que buscamos es un país que nos permita oportunidades distintas, creando políticas económicas que generen dinamismo precisamente a este manejo económico que se da al interno del gobierno. Ahora, lo que sí, economista Acosta, hay alguna preocupación sobre las medidas que se deban tomar y hay quienes aseguran que el aspecto tributario debería estar incluido en estas medidas. El temor, sin embargo, viene de que se puedan estar planificando nuevos impuesos. Su opinión. Definitivamente yo creo que la proforma ya nos marca el camino. Tenemos que se establece que va a haber un incremento en la recaudación de impuesto a la renta y del impuesto a la salida de divisas. La única manera de tener incrementos en la recaudación en una economía débil como la que vamos a tener el próximo año es con reformas tributarias. Está en carpeta una reforma del impuesto a la herencia, se estuvo discutiendo un impuesto a la plusvalía. Yo creo que el gobierno definitivamente va a insistir en esa vía como mecanismo de sostener la recaudación tributaria, porque el mantener el empleo en el sector público no es gratuito, tiene su costo y alguien tiene que cancelarlo, y el gobierno ha decidido que no lo van a cancelar los empleados públicos porque no van a perder su puesto de trabajo, va a ser el sector privado quien va a tener que financiar ese empleo y sostener ese empleo. Entonces definitivamente el gobierno yo creo que va a insistir en las reformas tributarias, va a ir por ese lado. Sería, si no me equivoco, podría ser la reforma número 13, porque ya hemos tenido abundantes reformas, y eso es parte de la inseguridad y de la desconfianza que existe a nivel privado. Por otro lado, yo creo que de los grandes temas que están pendientes en la economía ecuatoriana es trabajar sobre los problemas de productividad y competitividad, y en eso se ha hecho poquísimo, más bien se han ahondado los problemas mediante mecanismos de sustitución de importaciones, de crear mercados cautivos para supuestamente beneficiar a los empresarios, lo que en realidad les está haciendo daño porque les permite ganar dinero sin esfuerzo y no incentiva que se realicen las inversiones que se deben realizar. Tenemos que el país lo que necesita es mayor competencia, desmontar salvaguardias, permitir que el Ecuador vuelva a ser competitivo, que los costos de producción internos comiencen a bajar, que sea más barato importar insumos, más barato importar bienes de capital, que además haya competencia de productos a buen precio para que salgamos ganando todos los ciudadanos con productos más baratos, una mejor oferta, y que además también salgan ganando las empresas. Y al tener que competir con productos de buena calidad y más baratos, tienen que hacer las inversiones necesarias para seguir manteniéndose en el mercado. Esa es la mejor manera de ayudar a la producción nacional y no creando mercados cautivos, creando restricciones al comercio, que a la final son rentas que se transfieren de los consumidores a las empresas y no benefician en el fondo a las empresas. Necesitamos un país que vuelva a ser competitivo, para eso se requieren acuerdos comerciales con los principales mercados. No es posible que Colombia y Perú puedan ingresar productos más baratos que el Ecuador a los principales mercados del mundo. Estamos muy atrás de esos mercados, somos un país exportador que depende de la exportación, además somos una economía dolarizada, necesitamos dólares, entonces no podemos dejar de lado a la apertura de mercados. Yo creo que hay temas de fondo que se debe trabajar en la economía y que desgraciadamente veo por la proforma que el próximo año se va a insistir en un mismo modelo, hay objetivos políticos de por medio y el modelo político requiere que se mantenga el modelo económico, pero vemos que como el escenario ha cambiado, esa transformación de modelo es inevitable y es mejor hacerla pronto. Y posiblemente dentro de esta expectativa, si la inversión no va a ser la suficiente, el endeudamiento tendrá que ser el siguiente camino para cubrir esa brecha, ese hueco que ya lo habrían anunciado las propias autoridades gubernamentales. Un endeudamiento cuyos orígenes podrían ser lo que se pase a discutir. Y yo quiero compartir con ustedes lo que decía el exministro Marco Flores. Él cree que el país tiene pocas posibilidades de acceder a créditos internacionales baratos. Vamos a escucharlo. Al gobierno se le ha acabado casi ya las posibilidades de acudir a los mercados financieros internacionales a recibir crédito barato. Y tiene que recibir crédito caro. Cuando en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial o en el BID, los créditos están entre el 1 y el 2% de interés a 20, 25, 30 años. Pero ahí vienen las condiciones de los multilaterales. El resto de países
se han beneficiado. Cuando no se ha querido hacer los deberes y tener políticas macroeconómicas sanas, los países tienen un costo. Pero si usted mira, por ejemplo, las emisiones de bonos soberanos que ha hecho Colombia, que ha hecho Perú, no llegan a tener un 4% de tasa de interés. Y el Ecuador está pagando 7,5% de tasa de interés. Exa FM. Claro, y este tema del riesgo país, pues sí es un tema preocupante, sobre todo porque, bien decía el economista Marco Flores, podría estar determinando cuál va a ser el tratamiento que den al Ecuador respecto de esta solicitud de créditos internacionales. Pero también escuchemos lo que decía el ex ministro Diego Borja. Pues señala que pese a que desde el gobierno ecuatoriano se ha desmentido que se esté realizando algunos acercamientos con el Fondo Monetario Internacional, esto sí podría ser una de las líneas que asuma el régimen para el 2016. Queda clarísimo que el gobierno está dialogando y está en un vínculo permanente con el Fondo Monetario Internacional. Esto ya es público, está en la página del Fondo Monetario, hay 3 documentos sobre el Ecuador en el último mes, no publicados hace pocos días atrás. Y hay una valoración que hace el board, que le llaman la junta directiva del fondo, ¿no es cierto?, sobre el Ecuador, que hay una valoración hecha sobre conversaciones que los miembros del Fondo Monetario, los funcionarios del fondo, digamos así, han tenido con funcionarios del gobierno del Ecuador. Y esto quiere decir también que aquello que se venía negando, de que el Ecuador no iba a cumplir con el capítulo 4, que además es una obligación de los países miembros del fondo hacerlo, que no lo venía haciendo, por cierto, está hecha. Es decir, el vínculo con el fondo está ahí. Y por tanto, las condiciones, no son sugerencias, si quieren acceder a créditos, ya sea del fondo o de otros organismos donde el fondo tiene que dar su aval, tienen que cumplirlo. Y como digo, resulta interesante también ver en los artículos públicos del Fondo Monetario Internacional cómo exalta algunas de las políticas del gobierno y acuerda la política de disminución de subsidios, la política de aumento en la recolección de impuestos, incluso de aumento de los impuestos, entrar en la lógica que el Ecuador, América Latina y el mundo ya la conoce. Pueden decir que se deba a la situación difícil, desesperada, dificultosa en general, no solo en el ahora, sino con un plazo más o menos mediato de la economía mundial. Puede ser, y podría hacerse una argumentación ahí, un intento de argumentación política de que aquello que fue tan malo, criticado a lo que el presidente ha llamado la partidocracia, hoy es bueno en manos de la Revolución Ciudadana, pero eso no es así. Porque al final del día lo que vemos cuando se cumplen este tipo de recetas es que quien termina pagando los platos rotos es la mayoría de la ciudadanía. Exa FM. Y este endeudamiento que para algunos podrían venir de países como la China nuevamente, posiblemente para otros sectores desde los organismos bilaterales, hay quienes dicen, y el propio ministro de Finanzas aseguraba que el financiamiento podría verse también reflejado en bonos, en préstamos bilaterales. Pero para todo ello hay que tener un escenario distinto que brinde o que más bien que muestre a un Ecuador con un mejor nivel de riesgo país. En fin, y vamos a empezar por Guayaquil, el economista Acosta. Su criterio respecto del tema del endeudamiento, ¿cómo deberíamos nosotros empezar a mirar esa alternativa? Bueno, definitivamente el gobierno plantea la salida para este año 2016 es más endeudamiento, conseguir endeudamiento y de esta manera pasar este escenario complicado, sobre todo un año electoral que requiere de mucho respaldo y no de recortes del sector público porque serían muy impopulares. Pero definitivamente el riesgo país elevado a niveles que prácticamente nos cierran la puerta a los mercados internacionales. Llegó a subir a 1.500 puntos, lo que representa que el costo de endeudamiento alcanzaría los 16%. Ahora recientemente ha bajado en algo, estamos alrededor de 1.200 puntos, es decir, estaríamos con un costo de endeudamiento del 13%. Sin embargo, ese nivel de endeudamiento es muy elevado para el país. Todavía mientras el Ecuador no tome medidas para seguir reduciendo de manera radical ese costo país, no vamos a poder regresar al mercado internacional de capitales y se nos complica el conseguir esa meta de 6.600 millones de dólares de financiamiento que se requiere para el próximo año. Vemos que China, que era la carta que queríamos utilizar en 2015, no funcionó. Se esperaba 4.000 millones de China en este año y no llegaron, y el gobierno ha tenido que aceptar financiamiento de corto plazo que complica el flujo de caja, como son las preventas petroleras. Entonces vemos que el Ecuador no tiene una oferta importante de financiamiento de largo plazo que le pueda decir voy a poder de esta manera financiar esta inversión. Y esto ratifica también la hipótesis de que es probable que el próximo año no se pueda ejecutar todo el presupuesto que se busca, que tenga que hacerse nuevos recortes
y que en la práctica la inversión pública caiga aún más. Y pues esto implica que debería ser mucho más importante la recuperación de la inversión privada para poder compensar esa caída en la inversión pública. Pero ahí caemos nuevamente en el cómo generar confianza, y vemos que el gobierno no ha sabido generar confianza, inclusive en las épocas de bonanza. Vimos que el sector empresarial no invirtió de manera agresiva durante esas épocas, a pesar de que fue un buen escenario por el lado de que había buenas ventas, una gran cantidad de dinero, pero el tema de la confianza siempre fue una constante en el gobierno y en todo el manejo, y vemos que el sector privado no ha podido desarrollar sus inversiones como debió haber sido. Pues muchísimas gracias a esta contribución del economista Alberto Acosta Burneo desde Guayaquil. Una buena jornada para usted, economista. Vamos a continuar y ya aquí en la capital sobre este tema del endeudamiento. Un mayor endeudamiento es obvio que es lo que podría estar ocurriendo. Usted decía hace un momento, esta es una proforma y las variables podrían variar, pero parece que el endeudamiento sí podría ser la carta a la que busca jugar el gobierno. A ver, varias cosas se han dicho aquí, Verónica, creo que son importantes puntualizar. Primero, se dijo que el país vuelva a ser competitivo. ¿Cuándo el país ha sido competitivo? A veces hay ciertas afirmaciones que a mí me generan escalofrío, porque como que nos olvidamos de la historia y nos olvidamos que el sector empresarial ecuatoriano nunca ha sido lo suficientemente competitivo y que se tuvo que poner salvaguardias porque muchos de los bienes que venían del extranjero resultaban más atractivos para el consumidor y entonces consumía esos bienes que vienen del extranjero en lugar de los nacionales, básicamente, generando un problema en balanza comercial. Entonces, se emiten ciertos criterios que, al menos en lo que yo conozco de la historia económica del país, no han funcionado después. Esta falta de competencia vendría de una responsabilidad compartida también. Por supuesto, Verónica. No es solamente una responsabilidad del sector público que históricamente ha generado ciertos beneficios, pero tal vez no han sido lo suficientes desde el sector privado, pero en esencia, el nerviomotor, el que tiene que ser más competitivo, es del sector privado. Un sector privado que no encuentra tampoco líneas de crédito que le permitan fortalecerse respecto de una economía en crisis o de una economía en proceso de crisis, en donde no existen alternativas de financiamiento como para poder crecer, pues como que se encuentra complicada también en una coyuntura como la que vivimos. Pero más o menos, Verónica, porque por ejemplo, yo revisaba el otro día y Banca Pública, Corporación Financiera Nacional, por ejemplo, tiene un crédito que se denomina Progresar, crédito al 6% con 2 años de gracia, 2 años en los que usted no paga nada y después cuando empieza a recuperar puede pagar cuando tiene emprendimientos. Y lo único que tiene es que hacer hacer el proyecto, presentar el emprendimiento y existe esa posibilidad. Entonces, sí, hay algunas fuentes que si uno busca puede encontrar el financiamiento. Después, el tema de impuestos. Para analizar el tema de impuestos y cómo se calcula, supongo que se hicieron una serie de sensibilidades de una variable con respecto a otra. Lo que en economía se denomina elasticidades, que es cómo cambia una variable cuando la otra cambia en un 1%. Entonces, si va a haber un cambio en el Producto Interno Bruto, cómo eso afecta o cómo eso se ve afectado por el consumo, por la inversión y a su vez cómo el consumo, la inversión, el gasto van a afectar la recaudación tributaria. Si se han hecho esos análisis, pues supongo que la proforma trae consigo esos análisis para lo que podría ser la evolución de lo que se denomina en el presupuesto ingresos permanentes, que básicamente son los ingresos tributarios. Pero coincido con lo que hemos comentado acá, es una proforma y se puede seguir ajustando. Si vemos después del primer trimestre que los ingresos tributarios no son los planificados, seguramente se irán reajustando los ingresos tributarios. A mí no me lleva a pensar que ahí va a existir una reforma de impuestos mayores, simplemente esa es una conclusión que parte de un supuesto. Un supuesto que el único escenario y variable de ajuste finalmente parece ser el empleo. Para mis contertulios, la única forma de ajustar la economía entonces es que el sector público no deje de contratar, sino más bien termine ciertos contratos, cierta gente quede desempleada. Al parecer esa sería la única variable de ajuste que se plantea sobre la mesa de trabajo, lo cual desde mi óptica me parece inaceptable, porque
debe haber una defensa de los pequeños agentes económicos, de los consumidores. Y esa defensa para los consumidores viene por el sector empleo. Entonces, ¿qué debemos buscar? Llegar a acuerdos con respecto a la parte laboral. ¿Qué debemos ver, supongo yo, cómo se ajusta el salario en este año? Si se va a ajustar, no se va a ajustar para el próximo. Todo ese tipo de cosas estoy de acuerdo con el sector privado, pero después decir que la única variable de ajuste es el empleo, es como que yo sí pienso a veces qué es lo que se quiere que suceda con fines electorales, porque igual acuérdense que el próximo año finalmente puede ser un manejo, podrá ser un electoral. manejo de doble vía también, porque el gobierno nacional ha ratificado que no va a eliminar un solo puesto de trabajo, y esa también podría ser una percepción bastante electoral. Por supuesto, es lo que le digo, acuérdense que el próximo año también es un año electoral, para bien o para mal. Así es. Aparte de ser un año problemático, yo creo que el segundo semestre del próximo año vamos a tener que vivir todos los avatares electorales y tener que lidiar un año ya problemático en materia económica, en donde tiene que hacerse ciertos ajustes, con un año problemático en materia política, porque existen ciertas voces desde un lado que le dicen, no, la variable de ajuste es empleo, y desde el otro, evidentemente, le van a decir, no, bajo ninguna óptica la variable de ajuste tiene que ser el empleo. Entonces, el escenario puede convertirse finalmente en un caldo de cultivo para problemas aún mayores en el escenario económico. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Simplemente hay que ser realistas. Partir de una proforma que existe este año, lo que podemos tener es ciertas expectativas como agentes económicos, expectativas que ya las hemos mencionado, de por dónde se va a buscar el dinamismo de la economía. Desde mi óptica creo que se va a buscar el dinamismo del sector de vivienda, sobre todo vivienda de interés social, por lo que veo que existe este subsidio, la eliminación de ciertos gastos, y con eso pues lo que usted hablaba finalmente también, el tema del endeudamiento, para lo cual será importante el pago de los 650 millones de dólares del Global 2015, que desde mi óptica también como expectativa, no como una realidad que uno pueda marcar, va a conducir a una reducción del riesgo país. Economista Cadena, y esta opción del endeudamiento del que veníamos hablando, ¿podría ir de la mano precisamente de los organismos bilaterales? El ex vicepresidente de la República, Alberto Ajiga, aseguraba que el Fondo Monetario no va a pedir nada más al país de las cosas que realmente se puedan hacer y que se puedan negociar. ¿Hay posibilidades de que los organismos bilaterales miren al Ecuador como un sujeto de crédito? Yo creo que siempre existen las posibilidades, y para eso están ese tipo de organismos. Y sería una muy buena señal que el gobierno reconociera todos los problemas que tiene y las ineficiencias que ha creado en su modelo, dando señales de que puede haber un cambio hacia el futuro y obtener un financiamiento necesario para el presupuesto de este año. El acudir a un financiamiento de China, vemos que ya no es posible. Los chinos nos exigen condiciones extremadamente fuertes, desde dar una garantía petrolera hasta créditos de muy corto plazo y tasas extremadamente altas. Entonces, el que el gobierno dé una señal de seriedad, el que el gobierno dé una señal de cambio, de reconocimiento de errores, eso sí beneficia al país. Y aparte de obtener el financiamiento para un presupuesto al año, se empieza a generar un ambiente diferente al ambiente que tenemos actualmente. Porque no es que jamás hemos dicho que se ajuste a través del empleo. La variable indispensable en la economía es la inversión, pero la inversión no se produce si no se generan las condiciones necesarias en la economía para que haya confianza y para que ese dinero ingrese de forma de inversión privada, de forma de inversión externa. Pero esa es la variable sobre la que tenemos nosotros que trabajar, ¿cierto? Hemos visto que el gobierno habla mucho de la inversión en el sector petrolero. El sector petrolero, desde el 2007 acá, la producción petrolera ha caído. Que no haya más producción quiere decir que no ha habido inversión. Ha habido precios del petróleo extraordinariamente altos. Es incomprensible cómo con esos precios no ha habido más producción y no ha habido más inversión.
en las exportaciones privadas. Nosotros hemos visto que han crecido las exportaciones privadas no petroleras, pero no el volumen. El volumen además se ha mantenido constante. Que no crezca el volumen quiere decir que no ha habido inversión, que no ha habido inversión quiere decir que no ha habido las condiciones necesarias. No hemos podido firmar, como le decía, acuerdos con nuestros principales mercados. Este momento está en vilo el acuerdo con la Unión Europea. El presidente de la República tendría que conversar con el presidente de Colombia, con el presidente de Perú, y decir, nosotros estamos adhiriendo al convenio, arreglemos nuestros problemas y den la anuencia para que el Ecuador firme este acuerdo, que es indispensable para productos como el atún, como el banano, como las flores, porque de no llegarse este acuerdo hasta fines de este año, nosotros ya tendríamos el próximo año, en diciembre del próximo año, tendríamos aranceles del 30% en atún, del 22% en flores. El banano estaría fuera de mercado. Entonces, realmente es, la variable de ajuste viene por la inversión, el financiamiento, ojalá se dé señales de seriedad y obtengamos financiamiento a largo plazo y a muy bajas tasas como el 1,5, 2, con organismos internacionales, y empecemos a cambiar el rumbo de lo que el Ecuador es actualmente. Pero la concepción parte del modelo de país que queremos y del modelo económico que vayamos a aplicar. Mire, Verónica, yo veo que como que a veces se quiere sacar de mentira verdad el hecho de que sí, ya se está manteniendo conversaciones con el fondo, no se está manteniendo conversaciones con el fondo. ¿Qué importa con quién se mantenga o deje de mantener conversaciones siempre que exista la posibilidad de financiamiento el próximo año? Entonces, la discusión no gira en torno a si vamos o no vamos a tener financiamiento. Son las condiciones, pero son las condiciones. Pero por eso le digo, si es que se dan las condiciones, o sea, si existe cierta coincidencia, por ejemplo, en el tema de que se están ajustando subsidios y el Fondo Monetario pide que se ajusten subsidios, ahí hay una coincidencia que empata y eso le permite acceder a recursos del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué más da si se discute que no, que el gobierno salga a decir si es que está conversando con el fondo o no está conversando? Creo que es lo de menos si está o no se está conversando, mientras puede existir el financiamiento a tasas de interés que sean interesantes para el país. Entonces, lo primero es eso, o sea, decir que supongo que se están buscando fuentes de financiamiento. Segundo, Eduardo, históricamente el Ecuador ha sido un desastre en el pago de deuda externa, pues. Siempre ha tenido problemas o de default, de caer en mora, de dejar de pagar, y ahora se está hablando de que el Ecuador va a pagar los $650 millones. Veamos, en diciembre, si se paga esos 650 millones, eso va a reducir el riesgo país y va a reducir las calificaciones que te dan calificadoras internacionales como Standard & Poor's, como Moody's, como Fitch. Entonces, va a permitir acceder al mercado de capitales de una manera más económica, pues, que hay que ajustar el sector real, que hay que ajustar el tema de cómo vamos a funcionar en cuanto a nuestra competitividad. Y me alegra que Eduardo esta mañana coincida en que la variable de ajuste finalmente es la inversión, porque hasta hace un momento yo pensé que todos los caminos me estaban conduciendo a decir, no, es que tiene que ajustar el empleo. Ya me parece que buscar un ajuste por el lado del empleo es el peor de los males que se les puede hacer a los pobres y a la clase media de este país, porque son los que finalmente subsisten o subsistimos con un salario, y ese salario nos va a permitir además dentro de la economía dinamizar el consumo y dinamizar también la inversión, al menos de aquellos sectores que son importantes. Entonces yo creo que la variable de ajuste sí es la inversión, y en términos de inversión también habría simplemente que priorizar. Pues acuérdese también que muchas de las inversiones públicas terminan el próximo año y eso va a desahogar el presupuesto, porque van a dejar van a dejarse ciertos gastos que podrían resultar onerosos. Y en tema de mercados internacionales, de acuerdo, hay que conversar en mercados internacionales, buscar el acceso en lo que cabe de una manera digna, es decir, que tampoco implique el sacrificio de muchos sectores de la economía para que ganen unos pocos, sino al contrario, que implique el beneficio de muchos sectores de la economía. Y como en todo tratado, porque los tratados no son gano y gano, también nos tocará ceder algunas cosas. Pero ese es el escenario que se presenta para el próximo año, que no es de ninguna manera un escenario casi
completamente dañino, como lo quieren ver algunos, es como que tienen, como yo decía hace un momento cuando hablaba Jaime, esa percepción de que todo va a estar mal. Es una percepción de pesimismo que realmente puede invitar a la opinión pública, a la ciudadanía, a simplemente decir, si todo va a estar tan mal, entonces mejor no nos levantemos de la cama. Yo creo que las cosas pueden estar bien si todos ponemos la mano, el sector público, el sector privado y también los agentes económicos, porque todos formamos la economía. De las pequeñas microeconomías se forma el gran consolidado que es la macroeconomía. Usted termina, economista Cadena, ¿nos hace falta este optimismo del economista Villacrés? Nos hace falta señales claras de que el modelo tiene que cambiar y que va a cambiar para generar inversión. No se puede hablar de empleo si no se habla de inversión. Entonces, si usted no genera inversión, jamás va a generar empleo. Que se mantenga el empleo en el sector público es complicado si tenemos esta restricción. El escenario para el próximo año es complicado. Las señales que da el gobierno a través de su presupuesto y a través del mantenimiento de este modelo no hacen presagiar que la economía pueda crecer, más bien hacen presagiar que vamos a tener un año de problemas. Ojalá se den las señales adecuadas, el acceso al financiamiento de organismos internacionales, porque con este modelo que se ha implementado realmente ganan muy pocos, ¿no? Esto de la sustitución de importaciones, del centralismo, benefician muchas veces a los más grandes grupos económicos, a muy pocas personas, y perjudican a la generalidad, perjudican al trabajo y perjudican a los más pobres y crean realmente ciclos de pobreza muy, muy preocupantes. Entonces, como le digo, las señales del próximo año son preocupantes, pero esperemos que se pueda entender esto y se pueda cambiar el rumbo. A nuestros invitados de esta jornada, el economista Hugo Villacrés, el economista Eduardo Cadena y el economista Alberto Acosta Burneo desde el puerto principal, muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa, volvemos en breve en la cadena Democracia.